pero entonces la pregunto más bien a ella, que ella de las palabras. Y después la sesión. Listo. Muy buenos días. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura este espacio, les recordamos el uso adecuado del tapabocas y el lavado permanente usando alcohol y gel antibacterial. Bienvenidos a este tercer día de programación del cuarto seminario en formación para editores organizado por Eventos del Libro Medellín y la Universidad EAFIT. Este es el sexto día de programación de la Fiesta del Libro y la Cultura en su 15ª edición. Una fiesta que se pensó este año para girar en torno a las palabras, palabras que nos convocan, palabras que nos cuestionan y que en este caso nos reúnen para conversar acerca del libro Sin Límites, el potencial de los muchos formatos y soportes en el mundo editorial. Antes de comenzar, yo quiero darle la palabra a Ana Piedad Jaramillo. Ella es la directora de los eventos del Libro Medellín y quería darles unas palabras en este día de cierre de este seminario que nos ha tenido 3 días girando en torno al libro, pero también puntualmente a esa profesión tan increíble del editor y tan importante para el ecosistema del libro. Le voy a darle el paso a Ana Piedad y luego vamos a introducir a nuestras invitadas del día de hoy para el conversatorio que mencioné. Ana, bienvenida. Estoy aquí lejos de todos. Muy buenos días a todos. Bueno, yo soy la directora aquí de la Fiesta del Libro y quería primero que todo saludarlos, agradecerles la paciencia, porque ayer yo sé que tuvimos problemas técnicos, estamos todos en un despertar después de toda la pandemia y de verdad que yo sé que todos ustedes pues tuvieron esa paciencia, pero y que finalmente el taller ayer ya se desarrolló de manera normal. Quería pues también invitarlos a que se gocen esta fiesta es para ustedes. Este año fue una apuesta a hacerla porque ustedes saben que en muchas ciudades del país no han podido hacer las ferias del libro. Por ejemplo, Filbo, que es la feria más importante que tenemos, pues no se pudo hacer este año. Entonces esta era como la gran apuesta y yo creo que la gente pues ha respondido muy bien. El fin de semana tuvimos muchísima gente y como nuestro objetivo además pues más que eso es lo que hace que la fiesta sea diferente, pues más que una feria comercial, nosotros lo que queremos es la promoción de la lectura, de la escritura, de la oralidad y también este tipo de, digamos, de talleres y de seminarios que apoyan y pues crean conocimiento de una parte como lo editorial. Inclusive el año entrante vamos a tener aquí digamos, algunas editoriales independientes españolas que han trabajado pues mucho en toda la parte de formación de editores. Entonces ojalá que el año entrante también pues nos volvamos a encontrar en este espacio y no, pues agradecerles a todos y qué rico que digamos que haya tantas personas que estén interesadas en la edición que nos hace tanta falta. Ustedes han visto que Medellín se ha vuelto también tiene un potencial muy grande en la parte editorial. Aquí han nacido editoriales independientes y hasta librerías. A mí me llamó la atención que en la pandemia, en lugar de cerrarse en librerías, por ejemplo, se abrieron varias librerías en Belén, en Envigado y en el mismo Medellín. Entonces, eso es lo que queremos con los eventos del libro, ¿cierto? Ojalá además de la fiesta del libro, tener durante el año, pues tenemos la Parada Juvenil de la Lectura y la Feria Popular Días del Libro, pero tener este tipo de encuentros con las universidades y en especial nosotros tenemos pues una comunicación muy especial con EAFID. Trabajamos de la mano con EAFID
y le apostamos como a lo mismo. Entonces, no los demoro más, pero quería pues darles el saludo y invitarlos a que se gocen de verdad esta fiesta, y un saludo especial aquí a las de la mesa que les van a compartir también todos sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Piedad. Y efectivamente, el convenio de eventos del libro Medellín con la Universidad EAFIT viene desde el año 2018, cuando nació esta propuesta del seminario. Este año el seminario se ha enfocado en el libro como paradigma del mundo digital, para explorar sus posibilidades, disrupción y permanencia, tanto en el contexto de los impresos como de su existencia digital. El seminario ha tenido 3 líneas temáticas que se interrelacionan y complementan. Una enfocada a trabajos interartísticos que aprovechan las posibilidades del objeto tradicional, resignificando sus propias estéticas. La segunda reflexiona sobre los lenguajes de las humanidades digitales y transmediales y reconociendo la transformación de los archivos y ediciones en el plano digital. Y esta última línea está dedicada a las librerías como espacios en pleno estado de transformación. Ahora, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la charla que nos convoca el día de hoy, el libro Sin Límites, el potencial de los muchos formatos y soportes en el mundo editorial. Nos acompañan en la mesa de conversación María Luisa Marmolejo, del Lua Books, conversando con Constanza Botero, docente de la Universidad de AFIT, y Sofía Sánchez, estudiante del pregrado de Derecho de dicha universidad. A ellas les damos la palabra y la bienvenida a esta 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. Muchas gracias. Buenos días, les damos una bienvenida a todos, a todas, a esta conversación que vamos a tener el día de hoy con María Luisa, Sofía. Vamos a hablar del libro Sin Límites, vamos a pensar en qué significa un libro y la relación que tiene esta interfaz con la posibilidad de contar historias. Y por eso vamos a conversar con María Luisa. Quisiera empezar presentándola. Ella es traductora, editora, cuentacuentos, lectora y bibliófila. Y es bibliófila en un sentido amplio o expandido. Esto quiere decir que María Luisa está enamorada de los libros de papel, de los libros impresos, pero también comprende las narrativas en un sentido amplio, es decir, que el libro puede estar acompañado por narrativas sonoras, visuales, audiovisuales. Y sobre estos temas vamos a conversar hoy. Entonces, quisiéramos empezar esta conversación preguntándole a María Luisa qué es Lua Books y ella cómo define este espacio de creación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por esa pregunta, porque de hecho es la cosa que siempre decimos cuando la gente se acerca. Ahorita que volvimos a las ferias y tenemos el stand ahí, empezamos por explicar el concepto editorial antes que por recomendar libros en específico, porque entendemos que nuestra labor se comprende como un todo de nuestra línea editorial. Entonces, bueno, Lua Books se define como una editorial transmedia. Todos nuestros libros tienen el deseo y lo hacen, transitan por diferentes plataformas, de forma que las historias puedan expandirse y la experiencia de los lectores y lectoras pueda ser más profunda y enriquecerse en diferentes aspectos. Y últimamente, hace un par de años, nos ocurrió en una feria que, bueno, Lua Books empieza, de hecho, el primer libro que saca Lua Books no es un libro en papel, sino que es un libro digital, que es El pájaro de los 1000 cantos, y sale como un libro digital interactivo para tiendas, para iTunes. Fue la primera tienda a la que se subió el libro. Y luego, entonces, en ese momento, Lizardo Carvajal y Juan David Zapp, quienes son los fundadores de Lua, se plantearon hacer esta combinación entre el libro y el papel, y así entonces empieza a ver como ese diálogo dentro de todo el concepto editorial de distintas plataformas. Pero después, hace unos años, y
casi que concordando con mi entrada a LUA, no solamente empezamos a plantearnos la posibilidad de las comunicaciones entre lo digital, sino que entendimos que lo que queríamos era hacer un diálogo entre los libros, que ya en sí mismos son una forma de tecnología, y otras tecnologías diferentes. Entonces empezamos a incluir tecnologías análogas, tecnologías del papel, tecnologías de animación vieja, y nos enfrentamos al problema. Entonces dijimos, bueno, entonces ya no solo somos una editorial que es transmedia con lo digital, sino que hacemos otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Y en una feria del libro llegó un niño que es un lector asiduo de Lua Books, y como todos los niños, pues tenía como la respuesta a la vida en general, y no vio una novedad y me fue y me preguntó, oye, ¿y este libro cómo se juega? Entonces ahí dijimos, bueno, pues es que eso es lo que hacemos libros con los que invitamos a jugar. Bueno, ya estás hablando como de que van del papel a lo transmedial, entonces, ¿quién compone Lua Books? ¿Quién es este equipo que va, pues porque no es el equipo de una editorial convencional, por así decirlo, sino que hay otros factores en juego? Entonces, ¿quiénes están ahí como detrás de Lua Books? Claro, y ahí hay un punto súper bonito, porque lo transmedia permite también como una cultura de lo colectivo y de traer al mundo editorial a otras expresiones artísticas y a otras personas que hacen cosas supremamente interesantes. Entonces, el equipo de Lua Books de base es chiquito, somos generalmente 7 personas las que trabajamos, digamos, de corrido todo el año en Lua, pero cada proyecto editorial tiene unos factores diferenciadores, y dependiendo del proyecto editorial, entonces invitamos a programadores, animadores, músicos, narradores de voz, etcétera. Entonces así vamos componiendo, dependiendo del proyecto, los diferentes actores que van a participar en él. Y bueno, a la cabeza estamos Lizardo Carvajal y yo, coeditando los libros. Lizardo también es autor e ilustrador, y es la persona detrás del concepto pues primario y de la idea en principio de Lua Books. Y después pues tenemos un animador de base también, David Acero. Tenemos a alguien que nos ayuda con los envíos, que también es muy importante. Tenemos a alguien que nos ayuda con toda la parte administrativa y financiera, que es muy importante, y sobre todo en un proyecto como este, que a veces la gente nos pregunta, pues ¿ustedes cómo hacen para financiar todo esto y que el libro termine costando 36.000 pesos? O bueno, pues tenemos una muy buena economista. Y tratamos siempre de buscar posibilidades. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, ahí me respondiste un poco la pregunta, que es como cuál es tu rol en toda la editorial, pero no sé si nos quieras como ahondar un poquito más como en cuáles son tus labores más puntualmente. Claro, bueno, dejando de un lado la romantización del oficio de editor, pues nada, las editoriales independientes en Colombia creo que todas funcionamos un poco igual, entonces uno hace un poquito de todo. Yo en Lua edito, también coordino algunos proyectos editoriales, además pues bueno, soy traductora, entonces he hecho algunas traducciones. Nuestra apuesta también es porque los libros puedan transitar por diferentes idiomas. Hay unas ediciones que directamente las sacamos bilingües, y hay otros libros que están en otros idiomas pero de forma digital. Entonces he hecho traducciones de inglés a español, español a inglés y español a portugués. Y bueno, cuando me toca atiendo el stand, cuando me toca hago café. Muy bien, María Luisa, muchas gracias por esa respuesta tan honesta también para entender cómo es el trabajo de una editorial,
cómo se trabaja también en Colombia con los recursos que tenemos. Sofía y yo hicimos un trabajo de campo. Sofía hizo un trabajo de campo en vivo y en directo, yo hice un trabajo de campo de forma virtual y encontramos que en la página web ustedes tienen un decálogo, tienen unos principios creativos de la editorial. Cuando hablabas, por ejemplo, de la financiación, es uno de los postulados que encontramos allí. Son libros que están muy bien diseñados, que contienen historias fantásticas, que uno los desea tanto por la forma como por el contenido. Aún así, son libros que no son tan costosos como deberían ser por todo el trabajo que conllevan. De este decálogo que ustedes tienen, el decálogo creativo, ¿qué reafirmarías con el paso del tiempo o qué modificarías? Bueno, todo lo reafirmamos constantemente. Voy a pasar como en general por algunos de los puntos, o por lo menos los puntos que a mí me parecen más importantes del decálogo. El punto fundamental es que nosotros somos una editorial que hace contenido libertario para chicos y chicas, que tiene un respeto profundo por todas las culturas, razas, expresiones de la personalidad, etcétera. Eso para mí es lo más importante, que tratamos de tocar siempre temas profundos y significativos. Nosotros podríamos ser una editorial con realidad virtual y fuegos artificiales, pero si no hiciéramos buen contenido, yo creo que no habría forma de estar orgullosos de lo que hacemos. Y al buen contenido me refiero a un contenido que toque o pretenda tocar de forma profunda la vida del lector o de la lectora. Entonces ese es el punto más importante. Luego está que nosotros haremos siempre todo lo posible para que nuestros libros tengan un precio asequible y puedan hacer parte de la biblioteca de muchos niños y muchas niñas, porque tampoco nos interesa hacer un producto lujoso, impagable, que haga parte solo de las bibliotecas de personas con un poder adquisitivo alto, sino que de verdad pueda llegar a muchas personas. Y luego hay otro punto, que es que usaremos la tecnología siempre a favor de la historia y jamás reemplazará las habilidades lectoras. Esto es importante porque cuando uno presenta una propuesta como esta, hay como un miedo tácito de, no, es que si le entrego el celular el niño ya no va a coger el libro, es que si le prendo el computador ya no le va a interesar leer, es que se va a quedar viendo los muñequitos y no va a ponerle atención a la historia. Y todos nuestros desarrollos tecnológicos pretenden todo lo contrario, y es precisamente que el niño o la niña se acerque al libro, se acerque a la historia, se acerque a la obra literaria, que es el eje central de toda nuestra producción, y que a partir de allí pues pueda experimentar otras cosas. Bueno, la otra cosa que nos preguntamos mucho es en estas, justamente por el encuentro con un texto multimodal o con un libro expandido, ¿qué características o qué formación particular crees que debe tener un editor que quiera como trabajar en ese medio? Bueno, primero lo principal es siempre la pregunta por el contenido, y a mí me encanta preguntar siempre para qué, ¿no? Entonces, quiero hacer un libro transmedia, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué transmedia? ¿Para qué contar la historia que quieres contar? Esa es, yo creo que la pregunta que hay que tener siempre en la cabeza. Luego pues hay infinidad de herramientas e infinidad de plataformas diferentes, porque recordemos que una historia transmedia pues lo que es que puede transitar de entre distintas plataformas, y cada plataforma tiene sus propias herramientas y cada plataforma tiene sus propias especificidades. Entonces no es lo mismo hacer un libro que tenga, no sé, que tenga un código que te lleve un podcast, porque entonces vas a tener que aprender cómo hacer un podcast, cómo subirlo, etcétera, etcétera, a hacer un libro que te lleve un corto, porque entonces ahí hay otras herramientas de animación, de producción sonora, etcétera. Yo lo que puedo decir ahí es que es un camino de constante exploración,
porque además las herramientas tecnológicas van cambiando muy rápido. Nosotros no usamos, por ejemplo, los mismos programas de animación que usábamos al principio. Eso también lo hemos ido cambiando y cada vez entonces sale una cosa nueva, entonces hay que estudiarla y pensarse siempre y soñarse las posibilidades que eso puede tener referente a una obra literaria o gráfica. Y eso se conecta con que ustedes viven constantemente retos tanto creativos como tecnológicos. ¿Cómo asumen, por ejemplo, un cambio en un desarrollo tecnológico digital? Nos han pasado cosas muy fuertes. Por ejemplo, antes Lubabooks animaba hacía sus animaciones en HTML5, que es código para programación. Y lo hacía en una herramienta que se llamaba Sencha, que lo que hacía era que tú podías animar normal y luego eso te lo botaba en código y todo estaba perfecto. Y ese programa lo descontinuaron, de plano. Entonces había toda una curva de aprendizaje que se queda parada y entonces nos toca volver a empezar a buscar herramientas. Afortunadamente, pues para nosotros el mundo tecnológico avanza muy rápido y se acaba una y salen 10. Entonces, bueno, es como eso, desaprender, volver a aprender. Ahora estamos usando Google Web Design para las animaciones, para poder tenerlas en código y que para los programadores sea pues más fácil eso, empaquetar, subir a tiendas, etcétera. Y yo creo que para responder la pregunta más concretamente, nos enfrentamos a esos retos siempre con mente abierta, tratando de aprender todo el tiempo y con mucha curiosidad. Además, nosotros siempre decimos que uno, hacemos los libros que nos hubiera gustado tener cuando éramos niños y dos, los hacemos como si aún fuéramos niños, con esa curiosidad y ese deseo y esa pulsión por lo nuevo. Ahí hablas de algo muy importante que es poniéndote en esa posición de niña, ¿cuál es el libro de Lubabooks que tiene ahí como ese lugarcito más especial o que fue como un proceso que recuerdes particularmente? No sé. Claro, es muy difícil porque todos los amo. El Teatro de Sombras, que es el libro que tenemos aquí, tiene una anécdota. Toda la realización de este libro es como una gran anécdota. Lizardo llegó con la idea de hacer un libro que se convirtiera en Teatro de Sombras y entonces él siempre, alguno de los dos llega con alguna idea y entonces empezamos ahí como en un remolino de lluvia y de cosas que queremos hacer y que nos soñamos con el libro, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, y empezamos a hacer prototipos, a cortar papel, a probar con sombras, a probar papeles, etcétera, hasta que dimos con el tamaño y pues el tamaño no solo del libro, sino las dimensiones del teatrino. El libro viene con un teatrino, una plantilla para el teléfono celular que se convierte, gracias a una aplicación, en la consola de luces y sonido del teatro, viene con una plantilla de personajes. Bueno, enviamos esta cotización a la impresora y fue difícil recibirla. Generalmente, para que se hagan una idea, un libro por unidad, para que sea rentable y se pueda vender por ejemplo, no sé, 30 y algo, 40.000 pesos, debe costar en impresión unos 6.000, 7.000 pesos más o menos. Por unidad nos cotizaron 64.000 pesos. Ah, bueno. Entonces, Lizardo y yo entramos en crisis y nos fuimos a un lugar en Cali que se llama San Nicolás, que yo no sé cuál es el equivalente en Medellín. En Bogotá es como Ricaurte, que es como el barrio donde venden papel, imprimen cosas, cortan. Bueno, sí, ustedes se harán como la idea del barrio, ¿no? Lleno pues de impresoras, motos, champús, ¿no? Guarapo.
Y entonces empezamos a buscar nosotros mismos el tipo de papel, comprar el papel, llevarlo a donde lo troquelan, traer el troquel de donde hacían el troquel, llevarlo a donde el señor en un cuartico chiquitico con un ventilador temblando, donde hacía el corte láser. Bueno, es un proceso, este libro fue un proceso como de un año más o menos de estar buscando y haciendo lo posible. Y por eso yo creo que lo quiero mucho, el resultado es muy bonito y además pues tanto Lizardo como yo habíamos hecho teatro cuando éramos más jóvenes, entonces también es como este amor por un arte que además yo siento que es el primer arte transmedia de la historia, ¿no? El teatro, pues, porque en definitiva trae a escena una cantidad de personajes y desde sus inicios, entonces no era solo la voz, sino con la música. Bueno, en fin, este libro es como mi consentido. Bueno, podemos ver que una característica importante también es persistir, o sea, esa persistencia en querer crear un proyecto, en superar ciertas dificultades. Y eso puede tornar ese proceso complejo, pero también es complejo porque ustedes trabajan con un público muy exigente y es el público infantil, que a veces se suele infantilizar, como lo denunciaba Eduardo Galeano en el cuento de Pajarita de Mierdita, pero que es un público que es crítico, que dice las cosas de frente, como nos contabas ahora de este lector niño que llega a la feria y te pregunta, bueno, ¿y este libro cómo se juega? Queríamos preguntarte cómo es trabajar para y editar libros y crear obras para un público infantil, respetando la complejidad de ese público y también sabiendo que muchas veces va acompañado de un segundo lector, que son los padres o los acompañantes. Claro. Bueno, realmente yo creo que de los retos ese es el reto más divertido que tenemos en la editorial. Primero porque compartimos todo el equipo una concepción de la infancia en la que el niño no es una personita como en desarrollo, sino que es una persona completa y compleja, con capacidad de reflexión, con capacidad de crítica ante el mundo. Yo creo que partiendo de allí es mucho más fácil establecer una comunicación directa y honesta con nuestros lectores y lectoras. Y por ahí derecho, como estamos tratando a los niños y niñas como personas completas y complejas, con capacidad crítica, pues entonces les presentamos unos temas que son completos y complejos y que llevan sí o sí a un diálogo en torno a cuestiones profundas de la vida. Entonces eso hace que los libros también sean muy disfrutados por los adultos. Porque es que, claro, si tú le pones a un niño el libro de la jirafa que quería ir al baño, pues eso poco le va a interesar al niño realmente y poco le va a interesar a los padres, que son ahí como los mediadores entre el libro y el niño. Pero si le pones un libro, por ejemplo Malaika, que es un libro de nosotros, que es un libro que toca el tema de la muerte de una forma tan bella, tan poética, tan respetuosa, pues claro, esto va a ser interesante de forma intergeneracional. También pensamos mucho en eso, entonces el libro Secreto de los Monstruos, por ejemplo, es un libro que toca el tema de los miedos, está planteado para que hayan miedos, hay 32 miedos, y está planteado desde los miedos más comunes de la infancia, como el miedo a la oscuridad, el miedo a los perros, etcétera, hasta los miedos propios de la adultez, el miedo al fracaso, al olvido, al abandono, para generar como esos diálogos precisamente entre generaciones. Bueno, yo pregunto pues ahí también hablando como del tema padre, niño, tema, si, porque estamos pues como en esta discusión de si realmente lo digital pues como que va a superponerse a lo análogo y pues
me entra como la duda de Lua cómo se para frente a eso, si cree que efectivamente va a llegar el día en el que todos los libros van a ser digitales o si la idea es seguir teniendo ese diálogo. Bueno, para nosotros siempre queremos mantener el diálogo. Ahora, hay una cuestión allí con este diálogo, y yo creo que es una cuestión que debe atravesar todas las conversaciones del mundo en este momento, que es el tema ecológico. Nosotros cada vez nos estamos preguntando cómo hacer para que nuestros libros reduzcan la huella de contaminación que dejan en el mundo. Y eso, claro, la tecnología ayuda siempre y cuando sea bien utilizada, ¿no? Porque si hacemos 1000 cosas tecnológicas y 1000 cosas con sus equivalentes iguales en papel, pues no estamos haciendo nada. Yo creo que esa es un poco la magia de lo transmedia, ¿no? Como que te permite tener diferentes posibilidades sin tener que producir de más. Ahora, frente a los cuestionamientos, porque tenemos cuestionamientos no solamente de parte de padres, madres de familia o cuidadores, sino también cuestionamientos por parte de personas del propio sector editorial, a las cuales el tema de lo digital puede llegar a ser un poco ruidoso para las obras literarias. Pues yo creo que la forma en la que respondemos es haciendo más libros y tocando más temas bellos y pensándonos más creativamente las posibilidades del objeto. El libro es un invento maravilloso que se demoró miles de años en llegar al libro códex, que es como lo vemos aquí. Y yo creo que todavía no se ha inventado algo que pueda reemplazarlo del todo, pero lo digital sí establece o es la representación o es la culminación de muchos sueños editoriales, pienso yo. Es decir, el sueño, por ejemplo, de la clasificación, del almacenamiento. Los libros cada vez en su historia, en la historia del libro, fueron desarrollándose para que su almacenamiento y su clasificación fuese más fácil, y ahora resulta que ya no solo puedo tener una biblioteca con papelitos y números, sino que ya en un celular o en una memoria de este tamaño puedo tener una biblioteca entera perfectamente organizada, clasificada, etcétera. El sueño también, por ejemplo, por lo 3D. Yo creo que en lo editorial siempre se había tenido este anhelo por sacar del libro las imágenes, y tenemos obviamente antecedentes con los libros pop-up y todo esta exploración, y bueno, lo digital lo ha culminado, ¿no? María Luisa, estamos en un seminario y muchas de las personas que asisten a él pues están en un proceso de formación y sueñan con crear una editorial o trabajar en el mundo editorial, y estamos hablando justamente pues del libro en el siglo XXI. Quisiera preguntarte, esas editoras, esos editores que hoy se están formando, ¿qué características deberían tener para conocer, saber más y desarrollar proyectos que den cuenta de las formas de leer que tenemos hoy? Bueno, yo creo que las características de un editor varían respecto a lo que quiere editar, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que la característica que debe atravesarlo todo, pues es siempre la curiosidad. La curiosidad por las diferentes expresiones y desarrollos nuevos del mundo. La curiosidad también por los antecedentes de esas expresiones. La curiosidad por las nuevas obras literarias y gráficas, y las anteriores también, como una pulsión y un deseo por conocer de forma profunda el mundo en general, porque eso en últimas es lo que hace un editor cuando se enfrenta a un texto o cuando se enfrenta a una obra, es tratar de conocerla en su complejidad y en su totalidad, y a partir de ese conocimiento, de tenerla toda en la cabeza, crear y ayudar a que esa obra sea pues publicada en una dimensión que se merezca. Yo creo que
yo creo que es eso. Ahorita hablabas como del tema de que también hay que establecer como este diálogo con los padres. El tema de tocar estos temas que creemos que no son para niños, pero que finalmente sí lo son, porque también son personas, ha sido sencillo, ha requerido también de alguna manera como un proceso de aprendizaje con los padres, o digamos que se ha dado como muy orgánico. Yo siento que sobre todo las nuevas generaciones de niños y niñas también traen consigo nuevas generaciones de padres y madres, ¿no? Que entienden, yo creo que entienden un poco mejor que a los niños se les debe hablar de estos temas. Recordemos pues además que estamos en un contexto en el que el concepto de infancia es un concepto muy nuevo, ¿sí? Es un concepto que no lleva muchos años en nuestra sociedad y que por tanto cada vez va a irse ampliando y va a irse entendiendo mejor. A veces es difícil porque seguro hay muchos padres que no quieren tocar ciertos temas con sus hijos y con sus hijas. Nos ha pasado, por ejemplo, con el Teatro de Sombras, que pues uno de los dos cuentos que está dentro del teatro es el traje nuevo del emperador, y las figuritas pues tienen al emperador desnudo, como debe ser. Entonces, claro, el tema de la desnudez, el tema de, por ejemplo, las orientaciones sexuales o este tipo de temas que son en la sociedad tabú y que para los niños es como no les digan, no les cuenten, no les muestren, es a veces un poco difícil, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacerlo de forma muy respetuosa, muy directa también, y siguiendo un poco esto que decía Gianni Rodari, que es el uso total de la palabra. Total, es que hay que decirles todo, el uso total de la palabra, no para que todo el mundo sea artista, sino para que nadie sea esclavo. Entonces es como un precepto pues que nosotros llevamos muy en el corazón y en la cabeza cuando editamos. Muchas gracias, María Luisa. Hemos estado con el papel en nuestras manos. Voy a tomar por un momento mi celular porque quisiera leer una cita que encontramos en el Instagram de Lua Books para hacerte una pregunta, y dice así: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano. María Luisa, ¿de qué está hecha Lua Books? Bueno, de eso, de historias y de historias de otros. Cuando es lindo que pongas esa cita, porque de hecho el pajarito que le dijo a Eduardo Galeano que estábamos hechos de átomos es una poeta americana que se llamaba Muriel Rukeyser. Ella tiene un poema que se llama La velocidad de la oscuridad, y allí dice: dilo, dilo, el mundo está hecho de historias, no de átomos. Y yo creo que nosotros un poco hacemos eso, decir estamos hechos de átomos y los átomos como historias o las historias como átomos, es porque se condensan en nuestro fuero editorial muchas ideas de nosotros, pero también de otros, para ver lo que vemos aquí, ¿no? Eso, se condensa el teatro, se condensa diferentes géneros literarios. Por ejemplo, pensamos mucho en eso también, en tener no solo, a pesar de ser una editorial para niños, no solo libro álbum, no solo cuentos, no solo narrativa, novela, sino también tener, por ejemplo, bitácora, guiones teatrales, poesía, y de esos pedacitos vamos armándonos. Yo quisiera que nos contaras un poco sobre Malaika, que yo creo que también es como un libro muy especial en la editorial, y que nos contaras pues como lo que es el proceso del libro y todo lo que hay detrás de él. Bueno, Malaika nace porque la hija de Lizardo tenía un amigo que era un perro muy viejo, y este perro se murió y Lua estaba muy triste. Y allí Lizardo empezó a preguntarse cómo abordar este tema de la muerte con los niños.
y empieza a escribir Malaika, que en principio es una obra literaria, es un texto. Luego empieza a ilustrar y la ilustración del libro tiene como referente a Lotte Reiniger, que fue una mujer increíble, que fue la primera persona que hizo animación con sombras. Entonces, teniendo como referente a Lotte, Lizardo tenía muy claro que quería hacer también animación con este libro y se plantea Malaika como un cortometraje animado, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces ya estaba la obra literaria, que tenía un proceso como cualquier obra literaria de revisiones, correcciones de estilo, etcétera. Luego el proceso de ilustración, que tenía también todo el proceso normal de un proceso de ilustración. Luego el de animación, que era coger estas ilustraciones, convertirlos en sprites, hacer que se movieran. Después el proceso de sonorización. La banda sonora del cortometraje de Malaika es muy especial, está hecha con vocal sampling, es decir, es una persona que va haciendo cada uno de los sonidos y sobre esos sonidos va cantando. Y luego está este otro proceso que tiene Lua Hooks, que es el de traducción. Malaika está traducida a inglés, francés, italiano y portugués. Bueno, así, digamos, está el conjunto de todo el producto editorial que es Malaika, que es un libro, que es un corto, que es una app. Y luego, ya adentrándose en la historia, pues entonces Malaika es la historia de una niña que es una princesa, que no tiene ni reinos ni súbditos y que no manda sobre nadie, ni nadie le da tributos, pero ella es una princesa de verdad, porque así lo es para sus padres, que son 2 elefantes de la sabana africana. Entonces el libro es un recorrido por la sabana, muy bello. Tiene el libro unos códigos de color muy especiales. El libro está hecho, como les digo, con sombras, pero detrás los escenarios son de colores e indican cuando hay peligro, cuando hay calma, cuando hay tristeza, por los colores, los códigos de color que tiene. Y luego hay una sequía durante la cual el padre de Malaika cae enfermo y Malaika debe enfrentarse a la idea de la muerte de su padre. Luego hay una lluvia, porque la tierra es bondadosa y enorme y maravillosa. Sin embargo, Komba ya es un elefante muy viejo, y hay una de las partes más bonitas del libro es cuando Malaika le pregunta a su mamá: mamá, ¿papá va a morir? Y Nari le dice: Malaika, si algo está vivo, lo más seguro es que muera. Entonces ella dice: ¿y a dónde va uno cuando muere, mamá? A las tierras de la memoria. En el recuerdo de los otros nos hacemos inmortales. Las huellas de quienes caminaron juntos nunca se borran. Y eso resume bastante bien el sentido del libro, que es hablar de la muerte a través de un proceso, como un proceso natural, y cómo las personas o aquellos quienes amamos siguen vivos en nuestra memoria. Es un poco eso la idea de todo el libro. Bueno, María Luisa nos acaba de contar una historia aquí en vivo y en directo, y creo que todos, que todas te escuchamos y podemos viajar y conocer a Malaika y sentir el deseo también de buscar el libro, de ver el cortometraje. Como ya el tiempo va avanzando, quisiéramos abrir un espacio para que las personas que tengan preguntas, quienes estén conectados de pronto a través de la transmisión de YouTube o quienes están en el auditorio, pues abriremos este espacio para plantear preguntas para María Luisa sobre Lua Hooks. Bueno, hola a todos, hola María Luisa. Una pregunta, hace rato hablabas, me pareció muy bonito el ejemplo de que el niño preguntaba, ¿este libro cómo se juega? Y entonces yo creo que aquí en Lua Books se podría ver la literatura de los libros como un juego muchas veces, prácticamente en casi
caso, pero entonces a la hora de hacer un libro, de crearlo y de diseñarlo y de generar dos códigos QR y de formato, así como muestras este libro teatrino, normalmente a la hora de pensar un tema, de abordarlo, ¿cómo piensan ese juego? ¿Cómo serían las instrucciones que dan, esa forma en la que, sí, esa forma en la que diseñan ese juego y de que tienen como unas bases establecidas? Ujú. Bueno, el primer paso es jugar de verdad, es decir, es muy honesto el proceso porque en serio nos ponemos a jugar y a decir, bueno, no, ¿y qué tal si le ponemos entradas al teatro? Sí, que tenga entradas, bueno, no, y que tenga los personajes, no sé cómo, sí, que tenga los personajes así, es el primer proceso. Ya después viene la parte del juego que no es tan divertida, que es como estructurarlo y ponerle instrucciones y demás, que creo que es a lo que te estás refiriendo. Bueno, cada libro, como decía, tiene sus cosas que son muy específicas. En el caso del teatro, sabíamos que el proyecto estaba en nuestra cabeza, pero que para que fuese entendido por quien lo comprase, tenía que tener instrucciones, los procesos de armado, etcétera. Pero no solo eso, sino que además para que fuese entendido, tenía que tener y explicar también algunos conceptos básicos de teatro, que era lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza y por lo cual podíamos entender y soñar el proyecto editorial. Entonces, el libro, en la primera parte, habla del teatro, habla de los roles del teatro y cómo en el teatro, por ejemplo, es importante desde el director y los actores hasta el taquillero y el luminotécnico, porque sin eso no hay obra. Y después entonces habla de que los niños no están muy acostumbrados, los niños y las niñas, a leer teatro. Entonces hay una dificultad allí, como una cosa confusa entre qué son parlamentos y acotaciones. Entonces eso también lo explica el libro al principio, porque bueno, queremos eso, ¿no? Queremos publicar cosas claras, que se entiendan claramente, que se pueda, porque si no, no es divertido jugar, si uno no entiende el juego. Entonces eso, primero pusimos en la primera parte del teatro eso y luego ya la obra literaria. Hola, María Hola. Luisa. Gracias por este conversatorio tan maravilloso. Bueno, en YouTube nos están preguntando, Andrés Vélez pregunta, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para editar un libro infantil? La forma, el contenido, las texturas, etcétera. Sobre todo en los libros infantiles, bueno, y en cualquier libro que sea no solo texto, sino que tenga otras cosas. Para mí lo más importante siempre va a ser el contenido, pero ese contenido es importante precisamente porque es un contenido del cual pueden derivarse otras obras. Es decir, una obra literaria se deriva también en una obra gráfica que como es derivativa se vuelve igual de importante, o se deriva en una obra musical que como es derivativa es igual de importante, o se deriva en una obra de animación que como es igual de importante. Entonces yo creo que siempre es el contenido, pero teniendo en cuenta que es precisamente porque ese contenido puede expandirse. Bueno, también Amalia María Cano nos pregunta, ¿quiénes son los autores de Lua Books? ¿Cómo llegan? ¿Tienen solo la historia o tienen la historia y el juego? Llegan de diversas formas. Nosotros, para mencionar algunos autores, pues ya les dije que Lizardo era autor también de Lua Books, Lizardo Carvajal. Tenemos a Caio Ritter, que es un escritor brasileño. Tenemos a Lisette La Antigua, que es una escritora cubano-ecuatoriana. Tenemos a Silvio Rodríguez, que es un cantautor cubano. Tenemos, no se me vaya a ir nadie, a Vera Carvajal, que es una escritora caleña. Y además a Silvia Valencia, y tenemos también otra cantidad de ilustradores. Nosotros, cada proyecto es diferente, generalmente tenemos en mente un proyecto editorial y a partir de allí pensamos quién lo puede ilustrar, quién lo puede escribir, pero también a veces sucede que llegan a nuestras manos proyectos editoriales
o obras escritas o obras gráficas. En el caso, por ejemplo, de un libro que se llama Y si viene la guerra, llegó a nosotros la obra escrita y nosotros a partir de allí desarrollamos el proyecto. En el caso de Un gato de verdad, llegó a nosotros la obra gráfica y a partir de allí se escribió el libro y se desarrolló el proyecto. Entonces llegan de diversas maneras. Lo importante siempre es con los autores y autoras tener una comunicación y que ellos y ellas tengan una apertura también a que podamos empezar a jugar con su obra. Bueno, muchas gracias, muy interesante la conversación. Y me parece que desde que conozco a Lua, sí he sentido que es una editorial que ilustra muy bien la noción de proyecto editorial, que creo que es tal vez una de los asuntos que está, digamos, como en plena transformación dentro del mundo editorial, que siempre han existido proyectos editoriales, pero cada vez como que esta noción se toma más, cada una de las editoriales, ya no, la pregunta clásica por el autor propone o el editor de adquisiciones que va detrás de los autores, bueno, y es una noción que no siempre es tan fácil de entender porque tenemos una idea clásica de la edición. Entonces quisiera, María Luisa, pedirte si puedes ampliar o contarnos un poco esto, cómo funciona en Lua y que, digamos, esto qué significa a tu juicio para el mundo editorial. Listo, sí, es verdad, nosotros tenemos un desarrollo y una concepción de los proyectos editoriales que es diferente a la usual. Nosotros tenemos un modelo de producción de contenidos transmedia que es como nuestra guía, aunque eso puede llegar a variar dependiendo del proyecto, pero dentro de este modelo de producción existen unos macroprocesos. Entonces, dentro del el primer macroproceso es proyecto editorial, donde está condensada la idea y la posibilidad de hacer la idea realidad. Esto es, no solo la idea editorial, sino también el estudio financiero, el estudio del marco del arte, etc. Luego hay otro macroproceso, que es el macroproceso literario. Allí está la escritura de la obra, también está la escritura de los textos que rodean la obra, es decir, cuarta carátula, textos para guías para padres y maestros, posibilidades didácticas del libro, etcétera, todo lo que sea redacción, la obra literaria y los textos que están alrededor de la obra literaria. Bueno, y allí también cuando traducimos, entonces dentro de ese macroproceso ponemos también la traducción de los textos a los idiomas que vaya a ser traducido. Luego está el macroproceso de diseño gráfico. Dentro de ese macroproceso tenemos la ilustración, que también es una obra de arte, y tenemos además de la ilustración la diagramación, que siempre trata de aprovechar los elementos de la ilustración para hacer diagramaciones dinámicas y diferentes y también ricas en elementos simbólicos significativos. Allí también en el diseño gráfico nuestros libros tienen cada uno un logotipo. Los títulos no están escritos en tipografía normal, sino que hacemos un desarrollo de logotipo para cada uno de los libros, para darle como un alma al nombre del libro. Y luego tenemos el macroproceso de animación, que todo esto va conectado con todo. Este macroproceso, pues, como su nombre lo indica, es animar todas las ilustraciones que tenga el libro, o si se va a animar el texto, etcétera. Luego está el macroproceso de producción sonora, que es musicalizar, efectos de sonido, etcétera. Y luego un macroproceso más que se llama desarrollo de software, que esto es pues condensar todos los macroprocesos anteriores en un producto digital cuando el libro lo tiene, y bueno, pasárselo a los programadores para que hagan su magia. Ese es más o menos el compendio de cosas que dentro de un proyecto editorial nosotros tenemos y de las cuales nos ocupamos. Bueno, María Mejía te pregunta,
¿Cómo logran conjugar la materialidad tan especial y particular de sus libros con lo digital que aparentemente es lo opuesto al libro como objeto? Perdón, ¿con lo qué? Pues como que cómo logran conjugar la materialidad que es tan específica con lo virtual que es tan diferente al libro como objeto. Ah, ok, ya. Bueno, es que a eso jugamos precisamente, a que el libro sea un objeto físico que pueda dialogar con lo virtual. Entonces, pues es eso, ¿no? Es a través del diálogo. Diálogo tiene una etimología muy bonita, es dia y logos, es decir, atravesado por la razón. Y es eso, es el diálogo, es decir, que el libro tenga que ver directamente con la aplicación, que de forma lógica el cerebro establezca relaciones y pueda saber que no es arbitrario el uso de la tecnología en ese caso. Bueno, te han enviado felicitaciones por el trabajo, han resaltado mucho esto de... ay, se me perdió. Pues como de lograr llevar el libro a un precio asequible para todos, pero lo dijeron en otras palabras. Finalmente tenemos una pregunta de María Antonia Blandón que dice: aunque en la lectura de los libros se encuentra esa figura del segundo lector, el público primario es el niño. Se han propuesto plantear proyectos dirigidos a los adultos como primera instancia. Sí, no tanto como dirigidos a los adultos, pero sí estamos desarrollando una línea un poco más juvenil. Últimamente hemos sacado unos libros para un rango etario un poco mayor al que hemos tenido usualmente. Pero bueno, era lo que decía hace un rato, como que hay muchos adultos que nos compran libros, porque es que son muy divertidos. Entonces son divertidos para todo el mundo. Hay un libro que se llama El mercado de pulgas, que es un libro, está escrito en décimas, es un mercado de pulgas, es decir, las pulgas son los personajes, están dentro de un perro, tienen un montón de cachivaches y objetos de la literatura y del pasado y demás. Y el libro con unos códigos QR que puedes escanear de cada uno de los objetos te presenta información sobre el objeto. Entonces, pues ese es un libro que llevan muchos adultos porque es como una suerte de enciclopedia poética ilustrada que pues igual y no todos los adultos se saben la historia del astrolabio o quién inventó la cámara fotográfica o este tipo de cosas pues que presenta el libro. Entonces, sí, eso, vamos a seguir haciendo libros muy divertidos para niños y adultos. ¿Listo? Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias a Constanza y a Sofía por esta conversación. Tal vez en una última nota, si hay un libro por venir que ya esté naciendo, que se pueda decir, claro. Ay, hay tantos. Exacto. Es que la pandemia. No, ustedes no saben todos los proyectos editoriales que tenemos ahí guardados, esperando a que el mundo se abriera y fuera maravilloso de nuevo. A ver, tenemos un libro que viene en camino, que ya está listo, que se llama Este libro es un cohete. Es una readaptación y una traducción de un libro clásico estadounidense que se llama The Rocket Book, de Peter Newell. El libro es muy interesante porque tiene un agujero en la mitad y además también lo animamos. De hecho, ya está todo listo, solo nos falta algo muy importante que es financiación para imprimirlo y hacerlo realidad. Yo creo que vamos a imprimirlo para finales de este año. Ese viene también un libro que es de texto, se llama Boom, el niño sirio. Es un libro que toca el tema de la migración a través de los ojos de una niña que vive en Canadá y a la cual a su escuela pues llega un niño sirio sin una pierna. Y bueno, es una historia lindísima
y ahí hay como otros 3 más que todavía no puedo decir, pero vienen en camino. Yo tengo una pregunta. Sí. En eso que acabas de decir, por ejemplo, este libro que readaptaron, que también tienen uno de Alicia en el País de las Maravillas, estos libros que no son exactamente pues como de autores de Lua o de autores contemporáneos, ¿por qué los escogen o qué ven en ellos? Claro, empezamos a pensar en cómo ciertos libros nos habían marcado a nosotros en nuestras infancias y lo divertido que sería llevar esos libros a una propuesta como la propuesta que tiene Lua Books. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alicia es muy interesante porque tomamos este texto que es de 1890, esta es una adaptación que el propio Lewis Carroll hizo sobre su libro original para que fuese leída por niños, es Nursery Alice. Nosotros lo tomamos, hicimos una diagramación muy especial y dinámica con el texto y tomamos los grabados originales de vuelta de 1890 de John Tenniel, los restauramos y a través de animación por recortes los animamos. Entonces eso nos parece realmente muy interesante porque, o sea, ustedes se imaginan si un niño de 1890 hubiese visto al conejo de Alicia moviéndose, o sea, que es muy mágico. Entonces, bueno, es como un poco eso lo que nos hemos propuesto. Tenemos la idea de sacar varios clásicos de esta forma, siempre teniendo pues como mucho respeto por la obra original y adaptándola de una forma bella. El libro que viene, que es el libro del cohete, fue todo un reto porque es un libro que está escrito en verso, originalmente en inglés, pero además tiene como, bueno, pues es que es un libro muy viejo, entonces está lleno de machismo, todas las mujeres del libro se desmayan. Entonces, cuando pasa el cohete, ¿no? Los hombres son súper valientes, todas las mujeres así como desmayadas. Entonces, también como mantener el respeto a la obra, pero adaptar ese tipo de cosas que para nosotros es muy importante adaptar. Bueno, nos parece un reto muy, muy divertido, como que estas obras puedan revivir en este tiempo más amable en muchas cuestiones. Bueno, María Luisa, yo creo que tenemos otra pregunta. Es que estaba esperando que tocaran el tema como de la edición y la censura. Ajá. Porque sí me surge la pregunta sobre cómo es editar estos libros viejos con miles de cosas que hoy siglo XXI mal vistas están para niños. ¿Cómo tocan el tema de la censura para niños? Bueno, nosotros tratamos de no censurar, sino más bien como de hablar de las cosas bellas, ¿cierto? Entonces, enfocarnos en aquellas cosas que del mundo son bellas e interesantes y lo que se tenga que decir, se dice, ¿cierto? Luego, pues con este tema de editar clásicos, por ejemplo, estamos editando otro, que no les voy a decir cuál es, pero dice mucho, como todo el libro dice, refiriéndose a la humanidad, dice los hombres, ¿no? Los hombres. Y entonces, claro, es editar todo el texto para que diga las personas, los seres humanos. Es un poco eso, son cambios muy mínimos realmente, porque lo mismo, si estamos editando esta obra es porque de alguna forma nos parece bella e interesante y que tiene cosas por decir muy importantes y muy lindas, pero que pues hay que cambiarle algunas cositas, que si nosotros siempre decimos, si tuviéramos al autor enfrente, igual y le diríamos que le cambiara esto y esto y esto, entonces un poco injusto porque ya están muertos y no pueden decir nada, pero así. Bueno, María Luisa, muchas gracias por por esta conversación, por traer los libros, por dejarnos verlos y nada, esperamos como podernos acercar al stand de Lua, ver los libros, interactuar con ellos, que creo que es como lo más interesante y muchas gracias.
Ay, muchas Y a gracias. Constanza ustedes también, por muchas la gracias. invitación, qué charla tan bonita y sí, súper invitados a que conozcan todos los libros juguete que tenemos. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso esta charla, aunque no despedimos a nuestra invitada porque es la encargada del taller que vamos a tener a continuación a las 10:30 para que se vayan preparando. Es un taller de ideación de proyectos editoriales transmedia. Agradecemos a Sofía y a Constanza por dinamizar la conversación y a todas las personas que están siguiendo desde sus casas esta transmisión a través de la Universidad EAFIT. Seguimos entonces en el último día del cuarto seminario para editores en el marco de esta 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. Vamos entonces a dar unas precisiones acerca de algunos aspectos logísticos para que pongamos mucha atención.